Que nadie te quite la sonrisa sería posiblemente el título hoy de nuestro podcast, porque hoy traigo a dos invitadas muy, muy especiales. A veces la sonrisa nos la roba el monstruo que menos pensamos, pero tenemos que conseguir reconocer quién pueden ser nuestros monstruos, dónde pueden estar nuestros miedos y cómo pueden robar la sonrisa, y sobre todo cuando no solo es una sonrisa de adultos, sino también cuando es una sonrisa de nuestros pequeños. Así que si tienes niños, sobrinos, alumnos pequeños, escucha rápido porque lo que vamos a hacer hoy es una prevención del tema de la violencia de género. Y dirás, Buah, es que de eso ya estoy cansada. Bueno, pues entonces quédate en la segunda parte porque quien te lo va a mostrar va a ser una persona que luchó por sus sueños, que vio un proyecto, que vio una necesidad desde sus propias necesidades y que ha conseguido crear una empresa. Te estoy hablando de Estela Moreno y, por supuesto, acompañada, como no, de Pepuca, que nos contará ella. Muy buenas, Estela. Hola Rosa, muy buenos días. Que nadie, Muchísimas gracias por invitarnos. perdóname, que nadie te robe la sonrisa. Qué buen título, ¿no? Sobre todo porque Pepuca y el monstruo que le robó la sonrisa viene para poder darnos una gran lección, tanto a niños como a adultos. Cuéntanos primero quién es Pepuca antes de que nos cuentes cuál es su cuento, porque Pepuca tiene personalidad propia y su propio mundo y universo. Pues sí, bueno, Pepuca es una muñeca, es el personaje, hilo conductor de un proyecto maravilloso. Pepuca es una muñeca que un día se enamora de un monstruo y bueno, al final le quita la sonrisa. Ujú. Es el hilo conductor de un proyecto. Un proyecto además de pedagogía que tú lo que pretendes es que no exista una alternativa para cuando hacemos una prevención secundaria y terciaria cuando ya ha pasado la violencia, sino que lo hagamos antes de que nada pueda conseguir suceder para que nuestras niñas y nuestros niños aprendan a respetarse. Claro, exactamente. Mira, ¿quién es Pepuca y de dónde surge Pepuca? Pepuca surge de una experiencia personal de malos tratos que me tocó vivir. Y bueno, digamos que a mí siempre me gustó escribir, inventar, crear, hacer manualidades. Y digamos que en el peor momento de mi vida, cuando peor me encontraba, me inventé a Pepuca. Me inventé Ujú. una muñeca sin sonrisa. Pero yo no me di cuenta. Al tiempo una amiga me dijo, ¿te has dado cuenta por qué Pepuca no tiene sonrisa? Y ahí pensé que quizás fue la manifestación de cómo yo me encontraba en ese momento, ¿no? Ujú. Pero digamos que Pepuca, aparte de ser el personaje de un cuento, eh, fue la muñeca que me ayudó a mí a avanzar, a canalizar mis emociones y a crecer. Y digamos que a partir de ahí, después de superar esta situación de malos tratos que me tocó vivir, yo me hice una pregunta. ¿Qué hago, no? ¿Qué hago con esta experiencia que me ha tocado vivir? Soy pedagoga, soy especialista en educación, me encantan los cuentos y me encanta crear materiales educativos, ¿no? Porque es una de mis grandes pasiones, inventar y crear materiales educativos. Y digamos que fue así como llegó la idea de escribir mi historia a través de un cuento. Y escribir mi historia a través de un cuento porque yo tengo muy claro que la clave para acabar con la violencia de género está en la prevención, pero en la prevención desde edades tempranas. Ujú. Entonces, digamos que ahí surge todo este proyecto. De hecho, acudes a centros y más de 100.000 niños ya han conseguido conocer a Pepuca y pueden conseguir entenderlo a sus modos y a sus formas, porque no es que a veces es que ni siquiera los adultos entendemos cuáles son los modos y las formas de lo que significan los buenos tratos, pero que lo puedan entender los niños e incluso que los padres puedan llevárselo a casa para poder hacer un trabajo reforzado dentro de lo que no se puede llegar con el aula. Claro, exacto. Mira, es importante para prevenir la violencia de género saber qué es, identificarla, pero yo lo tengo muy claro, pues porque yo no sabía lo que era, yo la viví y en muchas de las ocasiones no sabía que la estaba viviendo. Entonces, es fundamental ayudar a poner palabras, a poder ayudar a identificar situaciones de malos tratos para a partir de ahí prevenir. Y claro, ¿cómo podemos contar un tema tan complejo, ¿no? Desde edades tan tempranas. Pues yo creo que los cuentos son un recurso educativo maravilloso, ¿no? Los cuentos te permiten llegar a la mente de los niños y las niñas, de hablar desde su punto de vista y con su lenguaje. Y si un niño o una niña entiende la historia, un adulto la va a entender. Entonces, esa era un poco la filosofía de todo este proyecto.
es importante ayudarles a poner palabras. A veces un niño o una niña puede estar viviendo una situación de malos tratos y no te lo sabe contar. ¿Cómo te lo cuenta? Los cuentos permiten ser un espejo, un reflejo de la sociedad, de los problemas sociales o de las situaciones a las que pueden enfrentarse. O pueden no tener que enfrentarse, pero conocen a alguien que le esté pasando. Entonces, los cuentos le permiten mostrar una situación, que presentan los personajes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como quien es Pepuca. Pepuca es una muñeca que ella es muy viajera, un día viaja al pueblo vecino, se enamora de un monstruo y se enamora. Y al principio todo es fantástico, maravilloso. Pepuca solo quiere que el monstruo la quiera, ¿no? Ella piensa que con eso va a ser la muñeca más feliz del mundo. O sea, ya el cuento le ha presentado qué ocurre, quiénes son los personajes que van a jugar en esta historia. Y luego algo ocurre, ¿no? Los cuentos te muestran un problema y luego te dan una solución. En este caso, ¿cuál es el problema? Bueno, pues al final el monstruo le quita a Pepuca la sonrisa, ¿no? Y a ella pues le toca vivir un largo viaje, ¿no? Pues con unos personajes muy necesarios y muy divertidos que aparecen también en este cuento, que son sus queridas mascotas. Y al final pues se resuelve. O sea, los cuentos te presentan un problema y te dan la solución. Entonces, tenemos que ofrecer a los niños y a las niñas y a todas las personas la posibilidad de ver una situación y ofrecerles cómo resolverla. Sobre todo Entonces, porque entiendo que puede darse el caso de que haya niños que puedan reconocer para el día de mañana, saber si están pudiendo recibir unos maltratos, pero también podemos conseguir tener el caso de niños que hayan visto maltrato directamente en sus padres, que nadie les explique nada y todos a escondidas, que todo está en silencio y que a lo mejor a través del cuento puedan entender por qué hay padres que han tenido que conseguir separarse porque no han sabido comunicarse, no ha sido el trato correcto y tienen que conseguir tener una distancia, sobre todo para que nadie les vuelva la sonrisa ya no a Pepuca, sino a sus padres. claro, exacto. Además, el cuento está contado de una manera muy sencilla, ¿no? Que yo creo que ahí radica lo que le hace especial, ¿no? Lo cuenta de una manera muy sencilla que permite que cualquier persona haga suya la historia. Entonces, los niños y las niñas hacen suya la historia, la llevan a su realidad. Y a través de los distintos personajes y las distintas metáforas que contiene, permite que tú le pongas cara a quién te grita, quién te insulta, quién te ayuda, a quién le puedes pedir ayuda, ¿no? El cuento permite que lo cuenten y que lo identifiquen. Y a mí personalmente me ha pasado cuando, a veces cuando voy a los talleres, hay niños o niñas que te cuentan que en su casa pasa como con Pepuca. O sea, es un cuento, pero es una herramienta que permite visualizar y ayudar. A veces no te lo saben contar. ¿Por qué? Pues porque viven en un entorno en lo que han podido vivir situaciones de violencia, la tienen normalizada, se sienten culpables, se sienten responsables y no son conscientes. En muchas ocasiones es súper importante hacerte ver las situaciones de violencia, en este caso, tanto a niños, niñas como a las personas que la están viviendo de manera indirecta. Si te lo hacen ver de manera directa, si te preguntan directamente, ¿no? A mí seguramente si me hubieran dicho, eh, estoy convencida, o sea, seguramente hubiera negado, no, no, a mí no me están maltratando, no, no, a mí yo no estoy viviendo eso, porque cuando lo estás viviendo no lo ves, te lo tienen que hacer ver desde fuera, ¿no? Y el cuento es una historia y es un espejo que te permite ver situaciones que puedes estar viviendo. Pepuca, además de llegar a España, ha llegado a nivel internacional y tú tienes además la idea de poder conseguir hacer crecerlo y sabemos que en breve van a poder tener acceso al universo de Pepuca porque Pepuca no viene sola y a pesar de que va a haber un negocio detrás y un proyecto, porque todos los sueños deberían poder ser monetizados para que no sean solo fantasías y aquí hablamos mucho dentro desde el podcast de Invive, Pepuca tiene ahora en breve que contar algo porque acaba de dar la noticia, ha cumplido un año, Pepuca ya se está haciendo mayor y ha venido y no viene sola. Pepuca hay una nueva opción, un nuevo libro. Cuéntanos un poco sobre él. Bueno, Pepuca no viene sola y Pepuca es una muñeca muy viajera que va viajando, compartiendo sonrisas, compartiendo valores y contando historias que creo que de alguna forma tienen que ser abordadas desde todas las edades, ¿no? Y como bien has dicho, Peluca no viene sola y ahí estamos creando una nueva historia, ¿no? Pues para trabajar los miedos, las inseguridades y ese mundo, ese universo de Peluca del que te has referido, ¿no? Es un mundo mágico que pretende ayudar y abordar valores
situaciones con las que nos enfrentamos en la vida que a veces son complicadas de hacerlas visibles, ¿no? Y yo creo que la particularidad de todo este proyecto es hacer visible lo que a veces es muy complicado, ¿no? Yo creo que esa es una de las especialidades de Pepuca de todo su proyecto y que he sido consciente que puedo hacerlo, ¿no? Puedo visualizar cosas que son muy complejas y hacerlo de manera sencilla. Así que bueno, ¿De qué va a muy ser este prontito. nuevo libro? ¿Qué? ¿De qué va a ser este nuevo libro? Bueno, este nuevo libro trabajará sobre esos miedos, esas inseguridades internas, ¿no? Bueno, pues puedo contar un poquito en este cuento de Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Pepuca, digamos que lucha contra ese monstruo externo, ¿no? Del que se enamora, del que le hace sentir insegura, del que le hace sentir que no sirve para nada y que le quita la sonrisa. Y bueno, pues que la Pepuca recupera la sonrisa y es muy viajera, pero bueno, aunque en la vida recuperemos la sonrisa, siempre tenemos esas cosas internas que a veces nos siguen recordando, o nos siguen diciendo, ten cuidado, tú no sirves, no lo hagas, ¿no? Esas inseguridades, bueno, pues la idea es trabajar esas inseguridades y que a veces dejemos de pensar tanto, ¿no? Y que hagamos más caso a esa vocecita interna, a esa voz de nuestro corazón, a esa cosa que nos hace vibrar, ¿no? Y que nos hace felices. De hecho, los oyentes no saben que, pero se lo vamos a contar, porque yo es la primera vez que me meten dentro de un cuento. Y entonces, como yo ya sé que estoy dentro del partícipe del cuento, todos los oyentes que están aquí en Inviven y que lo siguen, no solo tenéis que tener el libro de Pepuca y el monstruo que le robó su sonrisa, sino este nuevo cuento, porque me van a tener partícipe dentro, porque existe Mon. Pues sí, Rosa, bueno, es Tepuca y el árbol de hoja roja, ¿vale? Y bueno, después de mucho pensar, creo que me gusta escribir de cosas que me pasan, de cosas que me ocurren, ¿no? Porque bueno, yo también paso a veces por situaciones de inseguridad, ¿no? Aunque ya recuperé mi sonrisa y de esos miedos, esas inseguridades, y bueno, no sé si esta nueva historia va a gustar o no. Así que bueno, y también soy consciente de que en mis cuentos y en mis historias aparecen personas que me han ayudado y que de alguna forma dejan huella en mí. Y bueno, desde que tuve la oportunidad de conocerte, creo que has llegado a mi vida para quedarte y has calado mucho en mí y en Pepuca. Entonces, bueno, he Ahí, llegado a esta historia. ahí he venido a juego. Mon, y mira, te cuento una curiosidad, pues porque Mono era un personaje que ya estaba creado, ¿no? Y quizás por esos miedos, esas inseguridades del no saber, no estaba ahí guardadito, ¿no? Y igual que me pasó en el primer cuento, o sea, el cuento de Pepuca llegó después de muchos años de avance, de reflexiones, de recuperarme, y yo iba haciendo cosas y cuando decidí escribir ese cuento todo encajó y uní todas las piezas que estaban por ahí sueltas, ¿no? Pues con este cuento es igual, ¿no? Mon estaba allí en un cajoncito con otro compañero, otra compañera que se llama Coco, que también participa en este cuento, y estaban ahí guardaditos y cuando ya lo he visto claro, cuando he dicho ahora es el momento, han encontrado su sitio. Qué importante es encontrar el sitio de cada uno sin tener que forzarnos a ocupar el sitio de otros, pero darnos la oportunidad de hacerlo incluso con miedo, ¿no? Porque en muchísimas ocasiones no hacemos las cosas con miedo. Yo quiero sacar un poco tu faceta empresaria porque creo que eres inspiracional para muchísima gente y que habrá gente que nos esté escuchando y diga, jo, yo también he pensado eso, ¿no? Entonces, esto empezó a través de una experiencia personal donde tú buscabas una solución, donde lo transmitiste desde uno de tus talentos, que fue poder escribir a través de un libro. Y el libro no solo se ha quedado un libro, sino que se ha generado un gran universo. Y en ese universo hay talleres que van a centros educativos, se ha creado un corto que ha ganado premios y el libro también, y ahora nos tienes que contar un poquito más sobre eso. Se va a generar ahora una membresía donde van a poder conseguir llevarse a Pepuca y todo su universo dentro de casa. Ya estamos viendo merchandising con camisetas, sale un nuevo segundo libro y esto hay mucha gente
que dice, va, si yo solo escribiría un cuento, pero es que de este cuento tú has creado tu propio negocio, has creado tu empresa, estás aportando una solución y viviendo de algo que te apetece sin tener que estar soportando situaciones incómodas. Y esto quiero que lo escuchen bien porque a veces la gente dice, pero ¿qué ganaría yo escribiendo un libro? Bueno, pues escribiendo un libro se pueden hacer muchísimas cosas y ahora nos vas a contar un poco cómo han sido tus miedos y tus resultados. Y lo digo porque desde Neven, que es el nuevo programa, hay una locura de sacar 50 libros el 20 de septiembre. Y habrá algunas de las personas que todavía no sepan ni lo que es, pero si tienen una idea, si tienen un proyecto, si tienen una ilusión, si saben cómo conseguir crear, les podemos educar a que puedan escribir su libro, pero eso escribirle, sino venderle, porque si no sería simplemente un diario guardado en una estantería y Pepuca ha recorrido el mundo y más de 200.000 kilómetros para poder conseguir hacerlo. Así que cuéntanos cómo es tu experiencia como empresaria y como negocio. Bueno, pues la verdad es que yo para nada pensé que Pepuca pudiera convertirse en un negocio y en el proyecto de mi vida y que me permitiera vivir de él, ¿no? Sí es cierto que a mí siempre me gusta escribir y bueno, después de superar la situación de malos tratos, quise escribir un cuento pues para aportar mi granito de arena y por si esa historia pudiera servirle a alguien. Entonces, bueno, ¿yo qué hice? Pues yo soy una persona tiene una idea, la tiene que tocar. Entonces, pues cuando creé el cuento, fui al colegio de mi hijo, o sea, yo creé el cuento y lo monté yo, lo maqueté yo y ya tenía mi cuentecito, ¿no? Y entonces, como no tenía muy claro qué hacer ahora, fui al colegio de mi hijo y se lo enseñé a una de sus profesoras, porque ella había escrito un cuento y yo quería pues que me orientara un poco. Entonces, le gustó mucho y me dio la oportunidad de compartir con el colegio el cuentacuentos y el taller, ¿no? Entonces, bueno, estuve toda una semana contando el cuento y ahí yo me di cuenta que el mensaje llegaba, que los niños y las niñas lo entendían y que independientemente de la edad, cada uno lo entendía a su nivel. Entonces, eso a mí me animó y fui a otro cole. Fui a otro cole que tenía otra amiga que conocía una profesora de infantil y me dejó también contarle el cuento. Digamos que mis inicios fue así, planteando un poco, ¿no? Yo iba al cole, me dejaban contarlo y luego pude publicarlo. O sea, lo publiqué en una editorial de autoedición y de manera paralela empecé a hacer un proyecto piloto a través de Diputación de Sevilla y Diputación de Cádiz. Entonces empecé a hacer talleres en varios colegios. ¿Qué pasó? Que creo que había muy pocos cuentos para abordar un tema tan complejo desde edades tempranas. O sea, yo muchas veces digo que se me alinearon los planetas, que Pepuca tenía que llegar en el momento adecuado, ¿no? Cuando yo empecé, era tabú llevar la violencia de género a edades tempranas y abordarlo desde la escuela, ¿no? Al principio, en muchas ocasiones me dijeron, cuidado, 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 a ver qué vas a contar, porque claro, yo tenía la intención de hablar de violencia de género en la infancia. Evidentemente tú, en un niño o una niña de educación infantil, tú no lo dices, sé que el monstruo le hizo violencia de género a Pepuca, ¿no? Pero no es necesario, adaptamos el lenguaje, adaptamos las palabras, sí podemos decir lo que el monstruo le trató mal y le dijo cosas feas. O sea, no hay que tener miedo de hablar de cualquier cosa a los niños y a las niñas, da igual. Bueno, pues entonces fue así, empezamos a hacer un proyecto, luego otro proyecto, luego otro proyecto, y bueno, creo que poquito a poco eh, Epuca empezó a ser conocida. Pero yo creo que lo que hizo que se hiciera conocida, entre otras cosas, fue que había muy pocos recursos para hablar de este tema, ¿no? Entonces empezó a conocerse y poco a poco empezó a viajar y empezamos a viajar y bien es cierto que, como bien has dicho, hemos recorrido más de 130.000 kilómetros, hemos llegado a más de 115.000 niños y niñas y el cuento ya ha llegado a 23 países, pero creo que ha llegado porque es muy necesario, porque es súper importante tener recursos para abordar de temas tan complejos, ¿no? Y no hay que tener miedo de hablar de cualquier cosa. Los niños y las niñas viven en el mismo mundo que nosotros y nosotras. No hay que tener miedo ni de hablar de la muerte, de las enfermedades o de violencia, porque hay que ayudarles a identificar y sobre todo a prevenir.
Y sobre todo porque sabemos que el enneagrama y la inteligencia emocional se marca sobre todo en los primeros años de existencia. Por lo tanto, deberíamos de poder hablar antes de los 7 años de ellos. Y si un niño no sabe leer, puede conseguir leérsele el padre. O sea, a un niño tenemos que empezar a leerles de Claro, muy claro, pequeñitos, claro. adaptándolo para su situación. Y cuando luego pueda leer, pues puede ser ese el niño, a partir de 5 o 6 años que empiezan a leer, que sean ellos quienes nos lean a Pepuca y mientras que estén viendo los muñecos y que puedan estar consiguiendo jugar con ellos. Porque tú no vives de Pepuca como libro, que el margen de beneficio en un libro siempre es muy poquito, pero sí puedes estar viviendo y viviendo bien a través de los talleres, a través de la formación, a través de la membresía, Claro. de todo lo que rodea justamente el entorno de Pepuca. Entonces, si alguien quiere conseguir escribir un libro, que entiendan que no solo es el libro en sí, sino que lleva una estrategia, lleva una venta y sobre todo que se visibilice, porque si Estela no estuviera, por ejemplo, aquí en el podcast o no estuviera consiguiendo ir a radios o presentarse para un programa y hacer un corto directamente de Pepuca, nadie sabría quién es Pepuca. Claro, exacto, es súper importante la visibilidad, ¿no? Y es cierto que ese es uno de mis puntos más flojitos, ¿no? Pero al final sí, Era Estela. claro, era, mira, Claro. hay una frase que también se relaciona mucho con el tema de violencia, ¿no? De lo que no se habla no existe. Ujú. Y lo que no se cuenta no se ve. Entonces, hay que contar las cosas para que te vean y sobre todo para que te vean y por lo que tú puedes aportar con lo que haces, ¿no? Qué importante. Sobre todo, a ver, yo conozco bien la historia de Pepuca y cada vez la voy contando mejor porque tengo la suerte de poder estar mentorizando ahora mismo a Estela Moreno. Y espero que sea durante mucho tiempo porque yo quiero ver a Pepuca, no absolutamente en todas las casas del mundo, que ya sabéis que soy un enneagrama muy 8 y soy muy cabezota, sino que siempre he dado talleres de violencia de género desde el punto de vista de educación sexual y de inteligencia. Yo empezaba a los 3 años, me pareció que era algo necesario. Durante casi 12 años estuve haciendo educación afectivo-sexual para poder llegar a las aulas, pero se llegaba tarde y no siempre se llegaba bien, ¿no? Entonces, ya no es solo que crea en ella en confianza, sino que creo en el concepto, he trabajado mucho, he recibido muchas parejas en las que se siguen maltratando, faltándose el respeto cuando luego he hecho terapia individual y si supieran y entendieran cómo puedes conseguir robar tan fácil la sonrisa, puede no llegar a ser un maltrato todo junto, pero sí que existan malos tratos por separado y que puedan conseguir aprender para que no haya tanta dificultad, porque yo soy de las convencidas que el 90% de las parejas, tal y como se tratan, tendrían que estar separadas. Y alguien dice, ala, Rosa, tendrían que estar separadas. Otra cosa es que como nos resignamos, nos conformamos, decimos tampoco estoy tan mal, porque a mí tampoco me pegan o solo me han robado una sonrisa, ¿no? Tampoco parece que sea tanto. Por eso ya me da igual que tengan niños o que no tengan niños, cualquier adulto, a ver si lo entienden desde un punto de vista de metáfora, tendrían que tener ese cuento en su casa, porque los adultos también podéis leer cuentos. Entonces, empezando desde ahí, yo creo que de violencia que yo conozca, solo contaba las tortugas de Pepa y Pepe, ¿no? A poder como conseguir verlo y fue un cuento que yo utilicé en las aulas. Pero no te puedes imaginar la de veces que leí el cuento a mis clientes de forma individual. Un día llegué a leerle 11 veces para que se llevaran el cuento a casa. Yo les decía, tú no te das cuenta de todo lo que estás soportando directamente encima de tu caparazón de tortuga. Y me decían, ay, ahora me doy cuenta, ¿no? Entonces, solo pude hacérselo ver a través de un cuento. Entonces, yo espero que todos los adultos tengan o tengan niños, sobrinos, alumnos y demás, se compren hoy este cuento y que puedan entrar en el universo de Pepuca para que vean que las cosas pueden pasar de una forma distinta. Así lo has dicho muy bien. Es importante, o sea, los cuentos son para todas las edades, ¿no? Esa idea de que los cuentos son solo para niños es errónea, ¿no? Los cuentos nos pueden enseñar mucho y justo este cuento está contado desde muchas metáforas, ¿no? Es muy metafórico y, y aparte de que incluye una pequeña guía, ¿no? Para poder trabajar y reflexionar con el cuento, ¿no? Es muy bonito que los padres y las familias puedan trabajar y hablar con los hijos y las hijas, ¿no? Que les cuenten, o los profesores y las profesoras, ¿no? Cualquier persona, es súper importante, ¿no? Pero al final incluye una guía de significados en la que se explican muchísimas de las metáforas que aparecen en la historia y has dicho una cosa antes, bueno, a veces, bueno, pues como no me pega, ¿no? Eso es un error. Es un error que es importante hacerla visible. O sea, la violencia de género se ejerce de muchas formas. O sea, puede haber violencia física, pero puede haber violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia vicaria. Y es importante dar visibilidad y que se sepa cómo
¿Cuándo se está sufriendo violencia? O sea, un insulto es una violencia. Cuando Siempre te dicen digo que no sirve, Yo siempre ¿qué? digo que un insulto es una falta de Claro, respeto tan sumamente claro, grave que a mí me provocaría poner la maleta en la puerta para claro, que cualquiera se fuera. claro. Pero hay cosas, o sea, fíjate, Jay, siguiendo contigo, porque luego esos niños crecen y los adultos también crecen, vamos a tener relaciones sexuales porque hoy toca. No, es que a mí no me apetece hacerlo con preservativo porque siento miedo. Menos eso, desde esa Claro. obligación, también es un proceso de violencia. El que yo no me pueda conseguir pagar un curso de formación sin tener el permiso de mi pareja, también lo es. O sea, porque el tío Exacto, tiene que dar permiso. O sea, es que esto es claro, tan claro. sumamente radical que no nos damos cuenta de la presión directamente que se ejerce porque no tenemos autonomía e independencia. Y entonces la gente dice, no, 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 si yo no recibo ningún tipo de maltrato, ya, ese es el problema, esa es la gravedad del asunto, que creemos que no lo recibimos. Y yo que a Exacto, veces hablo con compañeros y les digo, pero ¿cómo puede ser que alguien tenga que pedir permiso a su pareja? Podrás darle información, pero cuando tú claro. necesitas pedir permiso a tu pareja para hacer algo, por mucho que quieran verlo, eso es un síntoma y un signo evidente de que existe un maltrato dentro de la relación. Claro, claro, o sea, en las relaciones la violencia se ejerce a través de los insultos, del control económico y de otras muchas situaciones, ¿no? Y señales, ¿no? Y una de las cosas que se consigue a través de este cuento es identificar señales. Tenemos que saberlo, pero ¿por qué decidí contarlo así? Porque muchas señales de las que yo viví no sabía que eran violencia. Y muchas personas sufren violencia y no lo saben. Y hay que darle visibilidad desde abajo, desde la infancia, pues es así, vaya. Entonces, creo que es importante visibilizar desde edades tempranas. Sé que la telaraña de Pepuca está llegando ahora a los profesionales, porque los profesionales también tienen que formarse, porque en el fondo nadie les ha enseñado y no tienen ni puta idea cómo gestionar esto. Ya no solo porque sean pedagogos, sino también profesionales como de policías, gente del ejército que a veces tienen que adaptar, sanitarios profesionales como enfermería, matrona que pueden verlo, médicos, pediatras que lo están viendo y vas a empezar a formar a profesionales para que tus redes y tu telaraña llegue muchísimo mayor y que puedan conseguir tener su experto. Cuéntanos un poquito más sobre ello. Pues sí, mira, Rosa, o sea, acabar y intervenir en la violencia de género es muy importante hacerlo es un problema tan complejo que tiene distintos puntos de vista de distintos profesionales que intervienen, tanto desde la educación, desde la sanidad, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero nadie le forma. O sea, le obligan dentro de sus competencias estas intervenir, o sea, si llega una mujer a una consulta, la persona que le atiende desde la sanidad tiene que intervenir, tiene que poner un parte de lesiones o iniciar el protocolo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que intervenir y, y los docentes y las docentes desde el aula, o sea, la ley les obliga a abordar este tipo de cuestiones desde el aula. Pero en la formación inicial nadie les enseña, ¿no? Y necesitan saber cómo abordar desde sus distintos puntos de vista, desde sus distintas profesiones cómo ayudar y cómo intervenir, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que a mí me preocupa, siempre me ha preocupado la formación y la intervención por dos cosas, ¿no? Por dos puntos de vista. Una, como pedagoga, porque me apasiona educar, y otra, como mujer que ha pasado una situación de malos tratos y sé cómo me gustaría que me atendieran o cómo me hubieran atendido, ¿no? Entonces, creo que es importante ayudarles a tener estrategias y materiales para conocer este proceso y este fenómeno que es tan complejo, ¿no? Y cómo pueden intervenir desde sus distintas disciplinas. La ignorancia no vale nunca como excusa. Por mucho que no sepan, no pueden conseguir guardárselo de otros modos. Y de hecho, esto desde el punto de vista de que puedan ser funcionarios o que participen directamente con el Estado. Pero para todos aquellos que quieran crear su propia realidad, que quieran provocar su emprendimiento, van a poder conseguir acercarse a que el mundo de Pepuca, porque tú eres una y no vas a poder conseguir contarlo, pero yo sé que entre esas personas a las cuales vas a formar van a poder conseguir proyectar, participar parte de un proyecto y un negocio para que no haya un solo aula en todo el mundo que no pueda tener a Pepuca, de la misma manera que puedan conseguir contar el 2 más 2 igual a 4 y que no participen solo de un cuento, sino de todo el mundo y de todo el universo. Así que, en el fondo, estás generando empleo para otros desde una locura que te atreviste, ¿te estás dando cuenta?
Bueno, sí, además yo ya lo voy contando. A ver, Pepuca y yo solas no podemos. Necesitamos mensajeros y mensajeras que se unan a este proyecto, ¿no? Es un proyecto muy potente, que no te quiten la sonrisa. Todo el mundo tiene que grabarse eso a fuego, ¿no? Que no te quiten la sonrisa. Entonces, no podemos solas, necesitamos un gran ejército de mensajeros y mensajeras que se unan a esta causa, ¿no? Antes de que podamos terminar la entrevista hoy, me gustaría que pudieras contarnos cómo te imaginas que va a estar Pepuca cuando tenga 2 añitos, un año más. ¿Qué te imaginas que haber pasado en el mundo de Pepuca? Bueno, realmente Pepuca tiene algunos años más. Es cierto que lleva un año desde que se ha empezado a mover su cortometraje, pero bueno, el cuento de Pepuca surgió en el año 2018. Llevamos 7 años viajando. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que el mensaje de Pepuca sea universal Ujú. y que llegue al resto del mundo. Para mí uno de mis sueños es que Pepuca llegue a la ONU, que se convierta en un referente para miles de niños y niñas como referente en la lucha de la violencia y sobre todo como mensaje positivo de que se puede salir de la violencia de género y que sobre todo que se puede recuperar la sonrisa. O sea, Pepuca es un personaje que ayuda a identificar situaciones de buenos tratos, de malos tratos, a trabajar la autoestima, ¿no? A trabajar valores, pero siempre tiene un mensaje positivo, ¿no? Y ese es el mensaje que yo quiero dar y que quiero que, que se, que se aferren a Pepuca y a su mensaje, ¿no? Y que les acompañe en su vida. A veces no sabes nunca cuándo aparece el clic, la palomita que hablamos nosotros, ese pop, ¿no? Entonces ahora mientras has hablado y tú has dicho la ONU, que yo no pensaba que querías llegar desde el punto de vista de la ONU, uno de mis mejores amigos está en el Observatorio Nacional. Y de hecho le vas a conocer ahora en breve, porque además es uno de los ponentes del Congreso de Ventas que va a ir en Valladolid el 14 de junio y va a estar ahí. Así que tráete a Pepuca para que el primer paso, que lo tengamos un poquito más cerca, pueda conseguir estar dentro del el Observatorio Nacional y sobre todo porque él tiene contacto, pues te diría que con todas las universidades de España, pero también de Marruecos y de Francia. Así que ahora que está pasando el charco y estamos conquistando Argentina y Costa Rica, creo que va siendo el momento de que podamos abrirlo. Pero si tú no hubieras dicho eso, y esto se provoca desde la magia del pensamiento, en lo que yo soy más potente, a la hora de mentorizar o poder conseguir ver oportunidades donde otros no ven, será parte de mi dislexia, vamos a poder conseguir hacerlo así. Por si se me olvida a mí, tú me dices, Rosa, ¿y quién es el del Observatorio Nacional? Porque ya sabes que para esta Vale, vale, vale. cabeza con 200 personas que van a estar allí en el Congreso puede conseguir írseme totalmente. Claro, además he dicho, o sea, Pepuca tiene un mensaje que tiene que llegar al mundo, ¿no? Y en esa intención de que su mensaje llegue al resto del mundo, el cuento de Pepuca ya está traducido a varias lenguas. Está traducido al inglés, al francés, al euskera, al valenciano, castellano. Se está terminando de traducir en alemán y en catalán. Y tengo ahí traducido, a ver si en este año, de este año no pasa, y también lo publicamos en italiano. Qué bueno. Nos va a quedar ahí el chino, ¿eh? O sea, vamos a tener que conseguir hacer una opción que mi hijo lleva 3 años estudiando chino y me parece que allí también hace Pues, muchísima falta. Estela, solo puedo darte las gracias por haber estado aquí, no robándonos la sonrisa, justamente poniéndolas, dándonos posibilidades, dando soluciones a un tema que es tan sumamente complicado y ya no solo desde el punto de vista educativo y pedagógico, sino terapéutico y además con la posibilidad de que vean que la gente cuando tiene una idea, cuando tiene ganas, cuando tiene sangre en las venas y cuando no dice que no y va absolutamente a por todas, todo es posible. Así que solo puedo darte las gracias, Estela. pues nada, muchísimas gracias a ti, Rosa. Bueno, chicos, ya lo habéis oído. Aquellos que tengáis un sueño, pues deberíais de poder hacer una fantasía. Y si estáis planteando poder conseguir escribir porque tenéis ideas y talentos y soluciones para poder darlo, no os lo quedéis. Estar escuchando, estar escribiendo, poneros en rosamontana.com, va a haber muchas oportunidades. Si algo me gusta es dar oportunidades a la gente, pero a gente que se las gana, que las lucha, que va por todas, porque cuando están directamente con el miedo, yo con el miedo no trabajo mucho y no trabajo porque desconfío, porque te pueden decir que sí y pasado mañana que no. Así que si eres de los que tienes ganas, de los que quieres ir a por todas, de los que quieres conseguir tener un proyecto, un negocio y tener libertad, pues es muy fácil. Escribe a rosamontana.com, regístrate y seguro que nos encontramos. Nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast.